Buenas tardes, mi nombre es Galia Reyes y mi equipo está conformado por Isabela Trainer, Mariana León, Melissa Mena, Carmen Díaz y Sebastián Jaime. Y nosotros vamos a presentar la moral de rebaño o alineación. Esta es la lista de contenidos de la presentación y vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. La pregunta inicial es si el hombre puede salir de la alienación y moral de rebaño, y a lo largo de la presentación vamos a ir contextualizando para finalmente contestar esta pregunta. Vamos a iniciar con la delimitación del tema. Lo primero que debemos hacer es entender el concepto del superhombre de Nietzsche. Nietzsche pensaba que el ser humano debía seguir evolucionando, pero no físicamente, sino intelectualmente. Entonces, el superhombre habla de un ser más avanzado que nosotros en cuanto a lo intelectual. Eh, el superhombre logró salir de la moralidad de rebaño, que para Nietzsche simboliza el pensamiento de las masas, en el que los individuos no piensan, no se cuestionan nada, sino que solo hacen lo que todos los demás hagan, que para Nietzsche es muy, muy malo. También hay tres tipos de hombres, según Nietzsche. Está el hombre superior, que es como el superhombre. Está el último hombre, que es el punto medio entre el esclavo y el hombre superior, pero que sigue siendo conformista, mediocre. Y finalmente está el esclavo, que para Nietzsche habla de quienes pertenecen a la moralidad de rebaño y evitan que un individuo se convierta en superhombre porque tiene mucho resentimiento. El concepto de camello, león y niño habla del proceso evolutivo del hombre, el camello siendo el menos evolucionado y el niño siendo el más evolucionado. Ahora que tenemos más claro el concepto del superhombre, vamos a hablar sobre los filósofos que han hablado sobre este tema. Nietzsche fue el principal creador de este concepto y fue el que más aportó. Él perteneció al vitalismo y fue un filósofo alemán que pensaba que el hombre era irracional, entonces estaba en contra de la filosofía de Sócrates. Un poco de su contexto personal es que vivió de 1844 a 1900 y fue un profesor alemán. No hay muchos filósofos que hablan del superhombre en sí, porque es un concepto muy específico de Nietzsche, pero Schopenhauer, Bentham y Kant hablan de conceptos similares. Schopenhauer fue un filósofo polaco que vivió de 1788 a 1860. Él fue famoso por su filosofía pesimista y atea. Él perteneció al voluntarismo y las ideas de Nietzsche fueron muy influenciadas por las de Schopenhauer. Continuando con Jeremy Bentham, él fue un filósofo inglés que vivió de 1748 a 1832. Él perteneció al utilitarismo, así que tenía ideas completamente diferentes a las de Nietzsche. Nietzsche criticó mucho a Bentham porque Bentham creía que lo mejor era lo que beneficiara a la mayor cantidad de personas, entonces esto evidentemente se contrasta mucho con el superhombre de Nietzsche. Kant fue un filósofo de Prusia que fue influenciado por la religión y tenía ideas similares a las de Nietzsche. Específicamente, el concepto de moral autónoma y moral heterónoma de Kant es muy similar a la del superhombre de Nietzsche. Y finalmente, y como más importante, tenemos la postura marxista, específicamente un concepto que se llama la alienación moral del hombre. A continuación vamos a explicar esto a mayor profundidad, pero principalmente tanto Nietzsche como Marx hablan de la pérdida de la identidad del hombre. Bueno, primero tenemos el vitalismo, este viene de Nietzsche, el hombre lucha por sobrevivir, el hombre solo busca sus intereses y vive irracionalmente. Se supone que es como algo más individualista y de esta parte viene el concepto de moral de rebaño. Después tenemos el voluntarismo, este es de Schopenhauer. El hombre es irracional, el comportamiento humano y la moral se basan en la voluntad, el mundo se rige por el sufrimiento y aquí domina el egoísmo. Después tenemos el utilitarismo moral, que es de Bentham. Él decía que la moral ideal beneficia a la mayor cantidad de personas y esto es muy opuesto a lo que decía Nietzsche sobre el superhombre. El utilitarismo rechaza el egoísmo del Übermensch. Y después tenemos el marxismo, que es la alineación de Karl Marx. Y bueno, la similitud principal con Nietzsche es que hablaba de la pérdida de la identidad de un individuo. Y bueno, la diferencia principal eran las causas de esta pérdida. Y bueno, ahora rápidamente les voy a platicar ahora sí un poquito más a profundidad la alienación y la moral de rebaño. Bueno, primeramente tenemos la alienación propuesta por Marx. Ambas hablan de la pérdida de la identidad personal, pero desde enfoques distintos. Marx habla desde el ser consumido por el trabajo, es por esto que es basado en una estructura completamente económica y una sociedad capitalista, y ve en relación a que es completamente contradictoria. Básicamente el objetivo de Marx era lograr como la igualdad en la sociedad basada en ello. Y es aquí donde surge el concepto del materialismo histórico, que sumaba la utopía comunista. Estos son algunos de los retos para un hombre que no estaba alineado según el concepto de Marx.
Por el otro lado, tenemos la moral de rebaño por Nietzsche, donde aquí también habla de una pérdida de la identidad personal, pero es completamente relacionado a la psicología del rebaño, es decir, como a una idea del hombre ideal, por así decirlo. Surge por aspectos culturales y obviamente morales. El concepto del individualismo extremo, y lo que él básicamente decía es que cada individuo tiene que forjar el carácter para convertirse en ese superhombre, ¿no? Como pues la idea. Su objetivo era superar los igualitarismos como el cristianismo, y aquí están algunos de los retos para lograr el Übermensch, ¿no? La religión, Dios y la mentalidad de esclavo. Y asimismo, nosotros decidimos basarnos en algunas fuentes para poder relacionar estos conceptos. Como número 1 tenemos la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Es vitalista, escrito en 1887, y es una serie de 3 ensayos. El primero se llama Bueno y Malvado y habla de la moral del amo del esclavo. Básicamente lo que él intentaba aquí era suplementar y clarificar el punto de vista de su libro anterior, llamado Más allá del bien y del mal. También de Friedrich Nietzsche tenemos Así habló Zaratustra, también es vitalista, en el 1883. Es la obra más famosa de Nietzsche, de hecho es considerada su obra maestra, pues aquí simboliza el concepto de moral de rebaño y surge el concepto del Übermensch por primera vez. Es donde intenta dar sus ideas principales de alguna manera poética. Y por último tenemos los manuscritos económicos y filosóficos, ahora por Karl Marx. Aquí habla del concepto marxista en 1844, habla de la alienación del trabajador, según Marx, y de los 4 tipos. Básicamente constituye por sí mismo un primer esbozo de la teoría crítica de Karl Marx. Pues a continuación vamos a hacer como un análisis de los criterios epistemológicos que usó Nietzsche para validar su concepto de moral de rebaño y del superhombre. Entonces voy a iniciar dándoles un poco de contexto sobre la filosofía de Nietzsche, específicamente sobre los aspectos ideológicos relacionados. Primero está el radicalismo aristotélico. Entonces esta pues, era basada en el empirismo analítico, también observaba pues, de la naturaleza y estudiaba de las experiencias humanas. A continuación está el empirismo, y pues esta pues es todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. Está esta parte del etilismo intelectual y cómo Nietzsche pensaba que los menos inteligentes valían menos que los inteligentes. Por último está el nihilismo, y pues esta niega la existencia y el valor de todas las cosas. Aquí dice, la vida no tiene valor ni sentido. Y pues el superhombre pues también buscaba evitar el nihilismo. Ahora voy a hablar sobre los aspectos sociales del superhombre. El primer aspecto es el monoteísmo. Nietzsche pensaba que para salir de la moralidad del rebaño y convertirse en superhombre también debían desaparecer las religiones monoteístas, como el judaísmo y el cristianismo. No le gustaban estas religiones porque frecuentemente celebraban pues, al hombre por ser normal. También algo que a Nietzsche le parecía pues, un ejemplo de la moralidad de rebaño era que también pensaba que la democracia era una barrera para ser el superhombre. Pues la democracia liberal es uno de los modelos políticos más comunes en nuestro mundo actual, y también la democracia liberal pues es cómo se separan los poderes y pues la representación de varios partidos políticos y toda la población tiene una voz. Entonces no le gustaba que todos con sus respectivos niveles de intelecto pudieran participar en la toma de decisiones. También hay que recordar que pues, era elitilista, y también respecto a temas del intelecto rechazaba la igualdad entre pues, aquellos de alto intelecto y aquellos pues, con un intelecto más bajo. El siguiente aspecto pues, es el no cuestionarse nada. Esto directamente hace que un individuo forme parte de la moralidad de rebaño. Finalmente está pues, la dominación de un individuo sobre otro, y Nietzsche creía que el superhombre tendría mucho poder sobre pues, los menos desarrollados, y a él le gustaba esta idea. Y bueno, rápidamente les voy a hablar de los valores epistemológicos. Primero, ¿qué es esto? Es básicamente el proceso de la investigación que sirve para dar el valor al conocimiento, es decir, explicar el porqué del conocimiento. Vamos con los valores morales. Existen 2, el de moral cristiana, que es un valor supremo, y el de moral tradicional, que es un valor que da preferencia platónica completamente. Estos son algunos ejemplos de valores epistemológicos universales, generales, pero iremos un poquito más enfocados a los valores epistemológicos de la postura de Nietzsche. Número 1, él emplea estrategias retóricas. ¿Qué quiere decir esto? Él utilizaba diversos modos para poder llegar de alguna manera efectiva al lector. ¿Cómo lo hacía? Bueno, él intentaba hablar de problemas que fueran profundos, probablemente extravagantes,
para poder impactar de forma rápida al lector con sus ideas, con sus conceptos, etcétera, etcétera, por lo que sí tiene un gran efecto sobre él. Número 2, era muy subjetivo, pero él justificaba bien cada una de sus ideas. Es decir, tenía ideas extravagantes, probablemente pues ilógicas, pero de alguna manera lo justificaba, ¿no? Y como tercer punto, él se basaba mucho en la observación, conocido como el empirismo, y el análisis del comportamiento humano para poder fundamentar sus ideas, ¿no? Como en el punto anterior, para poder justificarlas. Básicamente Nietzsche analiza la evolución del hombre en distintos aspectos y es característico de la epistemología positivista, precisamente relacionado a Nietzsche. Aquí hay una frase que dice: la condición humana se basa en su aspecto social. Básicamente, la condición se basa en cómo es que se ve. Y estos son algunos de los problemas epistemológicos que tiene Nietzsche. Básicamente es demasiado especulativo. Es por esto que es probablemente difícil de entender el concepto, porque tiene capacidades avanzadas que todavía son incomprendibles para nosotros. Como decía anteriormente, puede ser muy subjetivo. No especificó los rasgos detallados del superhombre, por lo que es un concepto muy abstracto, o sea, se presta muchísimas definiciones, por lo que no somos capaces de entenderlo completamente. Además es muy vago y no hay rasgos detallados. Entonces, ¿por qué podríamos aceptar esta postura si no es posible entender completamente en qué consiste? Bueno, ahora les voy a hablar de los 3 principales argumentos que usamos desde un criterio epistémico. Entonces, nuestro primer argumento es el monoteísmo, ya que debe disminuir para poder llegar al superhombre, porque analizando esto más a fondo nos podemos dar cuenta que el 55% de las religiones son monoteístas y es por esto que es difícil ir contra las creencias. También el 91.1% de la población mexicana sigue teniendo otra religión y por eso es complicado dejar alguna dogma religiosa. Entonces, por consiguiente, los criterios epistémicos relacionados son dialéctica y empírico-analítico. El segundo argumento es la obediencia, porque el superhombre debe dar órdenes y persuadir a las masas, porque la obediencia es cuando respondes a ciertos requerimientos de una autoridad y creer que está bien. Y muchas veces esto es inconsciente y se responde solo para seguir a los demás. Entonces, los criterios epistémicos relacionados es el utilitarismo. Y el tercer argumento es la heteronomía ética, ya que esta es una barrera para llegar a ser el superhombre, porque se pierde la habilidad de cuestionar las ideas, las leyes, los valores y la moralidad. Entonces, se pierde esa individualidad. Entonces, los criterios epistémicos relacionados es el racionalismo. Y bueno, hablando de datos e indicadores que evidencian nuestra postura, tenemos como ejemplo, hablando de estadística, según un estudio dice que con el 5% de personas que influyen, hace que el otro 95% la siga sin darse cuenta. Otro ejemplo que tengo es que de la mentalidad de rebaño se puede ver en las creencias. Cuando más grande es la comunidad, mayor es la influencia para que otros se unan y los seguidores no cuestionan lo que dice el líder. Bueno, y súper rápidamente vamos a tratar de validar nuestros argumentos. Primero que nada, el de la religión creemos que sí es muy válido porque justamente como menciona Nietzsche, la religión es un factor que hace que nuestras ideas cambien, que no pensemos como nosotros queremos y se nos impongan religiones o ideas de otro tipo que a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo. Entonces sí puede afectar a conseguir, pues bueno, esto del superhombre. El segundo, la obediencia, creemos que no es como tan válido porque a lo mejor no está bien descrito cuál es el argumento. Creemos más bien que no es la obediencia porque sabemos que tenemos que seguir ciertas leyes como humanos. Es más bien la falta de educación que tenemos para defender nuestra esencia de vida o las posturas que tenemos del bien y el mal y que no sabemos defendernos. Y bueno, la última, la heteronomía. Sabemos que sí es uno de los principales factores porque justamente siempre nos acoplamos a lo que las otras personas dicen por miedo a ser rechazados. Y bueno, una pequeña conclusión rápidamente, solamente para entender nuestros argumentos, es la religión es un factor muy importante para la moral de rebaño por la manipulación de creencias. La obediencia no necesariamente tiene que ver con la moral de rebaño porque es necesaria en parte para la vida. Y la heteronomía sin duda es el contribuidor primordial hacia la moral de rebaño por la obligación de no pensar por uno mismo y adaptarse a los demás. Y bueno, ahora sí, en conclusión, la respuesta a si es posible salir de la moral de rebaño, creemos que
definitivamente es posible, pero es muy complicado por todos estos detalles de que no conocemos lo que se necesita para llegar a ser superhombre, porque queremos ser aceptados por la sociedad y pues bueno, porque en este mundo actual es muy difícil tratar de seguir nuestros propios ideales y salirnos de lo que es lo normal. Muchas gracias.